Inicialmente se enmarca dentro del eje de emprendimiento del programa POCTEP. POCTEP es una iniciativa que financia los proyectos de cooperación y colaboración transnacional entre Galicia y Portugal, el norte de Portugal. Y realmente lo que buscábamos es reforzar y potenciar el potencial de emprendimiento, ¿no? Sí que es cierto que cuando se presenta el proyecto, lo que entendimos, y por eso un poco la sesión de hoy, es que estas tecnologías emergentes, y especialmente las tecnologías maker y la filosofía del do yourself, pues tienen bueno, pues un potencial, yo creo que en estos momentos muy importante. Y sobre todo incluso para trabajar, lo vimos en la jornada del miércoles, ya desde etapas muy tempranas, ¿no? En todo caso, no me quiero enrollar porque hoy es un poco el día de que hablen experiencias concretas, de que hacen emprendedores con esto en el proyecto. Para moderar realmente el panel, le he pedido el favor a un viejo amigo, aunque es mucho más joven que yo, indudablemente, que es Gonzalo Agarre. Gonzalo es el que se encargará más de presentar a cada uno de los panelistas, pero aparte está en una doble faceta. Él es un experto en emprendimiento, organiza además la Con Network, ¿verdad, Gonzalo? Es profesor colaborador de la Escuela de Negocios de ESIDE, de Abanca. Ha dirigido un montón de proyectos de emprendimiento y además dirige un proyecto especialmente de emprendimiento que es muy interesante, que es Life Topic, ¿no? Entonces, sin más, casi Gonzalo, te dejo la palabra para que introduzcas un poco el tema y moderes un poco a todos los ponentes. Muchas gracias, Gonzalo. A ti, Adolfo. Bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación, sobre todo pues eso, a la Diputación por organizar, a la Diputación de Orense por organizar la jornada y esta semana Emprende Makers, y sobre todo también a los asistentes que viernes con este calorazo y con este tiempazo están ahí dando el callo y interesados por lo que nosotros desde el lado oscuro les vamos a intentar contar y a intentar bueno, pues poner encima de la mesa tanto las cosas buenas como las cosas malas que tiene que es el momento emprendedor y el momento emprender dentro de la tecnología. Para eso, como decía Adolfo, qué mejor que experiencias prácticas, ¿vale? Y efectivamente desde OSA han seleccionado a startups gallegas que aprovechan desde la realidad virtual hasta el Big Data monitorizando y algoritmos, Machine Learning, etcétera, para montar un proyecto empresarial, una startup, que ahora de mano de sus fundadores o cofundadores conoceremos. Yo voy a dejar que cada uno de los proyectos tenga un espacio para presentarse, para presentar su proyecto, para presentar al emprendedor que hay detrás, y después tendremos tiempo para preguntas, debate y bueno, pues para indagar un poquillo más en lo que hay detrás de cada uno de esos casos. Pero lo dicho, yo creo que nos queda una mañana muy interesante para conocer 4 ejemplos de startups gallegas que con inteligencia artificial, realidad virtual, monitorización de data, etcétera, pues somos capaces, iba a decir son, pero no, somos capaces pues de dar servicio y producto a España y al resto de países donde estamos ubicados. Entonces, sin más, vamos a empezar por Diego Asorey, de Kendra Technologies, que, bueno, pues como no se quejó, va a ser el primero. Así que bueno, el resto tenemos esa suerte de tener a Diego abriendo la naranja, la manzana. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Diego? Bueno, pues cuéntanos un poquillo tu experiencia, cuéntanos a qué os dedicáis y qué es Kendra. Si te parece, voy a compartir pantalla. Correcto. ¿Me estáis viendo ya? Espero. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Vale, nada, pues igual que tú, Gonzalo, agradecer a la Diputación de Ourense la invitación y a Emprende Makers. Es un placer para Kendra participar en esta semana. Y nada, sin más, pues nada, yo vengo de Kendra.
Soy Diego Asorey, ingeniero de telecomunicación y CEO de Kendra. Y un poco por contaros cómo he llegado hasta aquí. Yo llevo más de 10 años dedicándome al desarrollo de aplicaciones móviles, siempre en empresas de consultoría y de software a nivel internacional. Y desde los 2 últimos años soy el CEO de Kendra. Por mi experiencia y por todos estos años, pues me he ido especializando en usabilidad y en experiencia de usuario. Y es un poco a lo que me estoy dedicando en Kendra, además de la organización. Y así por mencionar algún hito relevante en los últimos años desde que estoy en Kendra, en 2018 fui nombrado como mejor desarrollador de realidad aumentada en España y mejor desarrollador de aplicaciones en Galicia. En 2019 gané el Accessit a la innovación y este último año gané la mejor iniciativa emprendedora. Kendra nacemos en 2018, somos 3 socios, Javi, que es modelista 3D y está considerado uno de los mejores modelistas de España, Pablo, que tiene más de 20 años de experiencia en programación, y Diego, que soy yo. Y nosotros empezamos en 2018 y empezamos con algo que después haré hincapié, porque me parece muy importante en esta fase de emprendimiento. Empezamos con un prototipo para testar el mercado, saber si a lo que nosotros nos íbamos a dedicar tenía sentido y tenía aceptación. Entonces, en 2018 lanzamos Fold the Flow. ¿Qué mejor manera de entrar en el mercado que con un videojuego? Y tuvimos la suerte que Apple se fijó en nosotros y estuvimos durante más de 5 meses en la primera página de la App Store, como dato anecdótico, al lado de Pokémon Go. Que al final todo el mundo se fijaba en Pokémon Go y nosotros no tanto, pero bueno, lo guardamos para nuestros nietos. En 2019 nos dedicamos a abrir mercado y estuvimos trabajando en sectores tales como Industria 4.0, marketing, por ejemplo, con Estrella Galicia, Naval, ocio, consultoría o real estate. Y con el afán seguro que la gente que está emprendiendo el tema de la escalabilidad y todo eso ya les suena, con el afán de ser escalables, en 2019 lanzamos nuestro primer producto o servicio, que es Link, que es una herramienta que envía, además de la imagen de la cámara, el entorno 3D que le rodea, y el receptor puede enviarle indicaciones al transmisor sobre ese mismo entorno, además de mantener una conversación de voz entre los dos. En este año, como os decía, pues recibimos el premio a Mejor Iniciativa Emprendedora y ahora mismo estamos enfocados en 3 líneas principales de negocio, aunque seguimos haciendo otras cosas, pero nos hemos centrado en el tema de los videojuegos, que de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Desde el 2018, a finales del mes de septiembre lanzaremos el videojuego El Secreto de Verne, que va a estar englobado dentro de una plataforma de Escape Room, que bueno, va a ser algo bastante novedoso y estamos realizando de nuestros amigos y casi socios ya escapar. Hemos lanzado una nueva línea de negocio para turismo, que es Virtual Tardis, que es un nuevo concepto de turismo de ciudad aumentada, que aunque parezca un poco contradictorio hablar de turismo en medio de la pandemia, pero bueno, está teniendo mucha aceptación y estamos recibiendo muchos proyectos relacionados con esto. Y por último, espacios virtuales colaborativos. Hemos desarrollado una herramienta casi por necesidad interna nuestra antes de la pandemia, en la que nosotros nos poníamos unas gafas de realidad virtual y compartíamos el mismo espacio y podíamos tener reuniones, ver prototipos, discutir sobre esos prototipos. Lo hemos paquetizado y estamos creando un producto sobre esa herramienta que creamos para uso interno, pero que hemos visto que la gente nos está demandando mucho. Y ya hablando un poco más de emprendimiento, emprender es muy bonito, pero seguro que todos mis compañeros que van a hablar después están de acuerdo conmigo, también es muy duro. Pero desde mi punto de vista compensa. Al final, la satisfacción de llevar a cabo su propia idea y su visión es muy satisfactoria. Entonces,
A continuación he dividido la presentación en varias partes, para mí de más a menos importante, colocando las diferentes partes del emprendimiento que creo más importantes. Entonces, en primer lugar está el emprendedor. Aunque parezca obvio, lo más importante para emprender es que seas un emprendedor. Y solo por englobar qué es el emprendedor o tipos de emprendedor, yo he hecho una lista, estaba pensando estos días qué tipos de emprendedores hay, ¿no? Y los que me he encontrado a lo largo de estos años, pues son estos. Seguro que todos nos sentimos identificados en algunos. Está el emprendedor nato, que es el que de pequeñito vendía pulseritas en la calle y ahora de mayor monta un negocio, le va mal, monta un negocio, le va mal, hasta que acaba montando un negocio que por fin le va bien. Está el emprendedor tardío, que somos, me incluyo porque yo soy uno de estos, los que llevamos muchos años trabajando para otros y haciéndole ganar dinero a otros y que en un momento de nuestra carrera profesional decimos, ¿y por qué no puedo hacerlo yo? ¿No? Y esto tiene mucho peligro, porque no ser el mejor cocinero de restaurante significa que seas capaz de llevar un restaurante, pero bueno, en eso estamos. Los emprendedores oportunistas, que estas son gente espabilada, pero que necesita un gran capital detrás. Esto lo hemos estado viendo ahora mismo durante la pandemia. Todo el mundo se ha dedicado a hacer mascarillas, por ejemplo. Pero si no eres el primero que llegas al mercado haciendo mascarillas, olvídate. Entonces, o tienes una cantidad enorme de dinero para de repente meter 1 millón de mascarillas en el mercado, o si no, pasa a la siguiente idea. Emprendedores por necesidad, estos por desgracia son la mayoría de este país, que son gente que muchas veces se queda en el paro o que no encuentra otra salida y decide apostar por sus pequeños ahorros, su patrimonio en una idea. Y esto también muchas veces es peligroso porque muchas veces meten su dinero en algo que no han contrastado lo suficiente y al final se acaban metiendo un hoyo más grande. Y después están los emprendedores por casualidad, que también son un poco parecidos a los de oportunidad, pero que en vez de gente espabilada son gente que se encuentra con algo que los demás no han visto y que deciden explotarlo. Pero de nuevo también, pues dinero. Y el dinero va a ser algo de lo que voy a estar hablando durante todo el tiempo, que para ser emprendedor hace falta mucho dinero. ¿Qué características debe tener un emprendedor? A mí se me han ocurrido todas estas y los que lo estéis viendo vais a decir, vale, esto cualquier buena persona del mundo debería tener estas características. Pero la verdad es que si quieres que las cosas te vayan bien, has de tener muchas de estas características. Y para mí la más importante de todas estas quizás sea la humildad. Estás empezando en algo que muchas veces se te escapa, que no conoces, que vas a necesitar mucha ayuda y necesitas ser muy humilde para aprender de los demás, absorber conocimiento de los demás y tratar muy bien a los demás, porque la gente que tratas bien ahora, a lo mejor dentro de 6 meses se acuerda de ti y te llama para ofrecerte un negocio o le habla bien de ti a otra persona. Entonces, en este mundo de emprendimiento siempre es muy recomendable llevarse bien con todo el mundo, os lo digo en serio. Después del emprendedor, lo más importante para mí es el equipo. Ser un llanero solitario está muy bien, pero sin equipo no vas a ningún lado. Entonces, para mí el equipo, al final el emprendedor normalmente le toca ser el líder de ese equipo, ¿no? Entonces, mi recomendación es que siempre intentes buscar y rodearte de gente que sea mejor que tú, que te aporte, que te sume. Porque si buscas simplemente gente que te haga una tarea, al final te va a absorber demasiado tiempo. Y sobre todo, y para mí muy importante, gente con buen humor, que parece una tontería, pero amargaos, tenerlos lejos de vosotros, porque en la fase esta de emprendimiento y en el camino de emprendimiento vais a ser una montaña rusa de emociones. Un día vais a estar contentos porque os ha salido un proyecto, otro día vais a estar tristes porque no os llama nadie, y si estáis rodeados de tristes va a ser muy malo. Que sean organizados, porque bastante caos vais a tener vosotros, y sobre todo también que no sea gente que vaya de estrellitas, porque al final esto es un equipo, sois emprendedores y tenéis que remar todos en la misma dirección. Los pocos recursos que haya tienen que ir todos en la misma dirección.
¿Y cómo debéis tratar el equipo? Se da una circunstancia, por desgracia, en las startups y en emprendimientos que muchas veces no podemos pagar los sueldos que corresponde con la formación o experiencia de la gente que contratamos. Entonces, nosotros como líderes del equipo debemos dar ejemplos, ser transparentes y honestos y tratar a la gente con respeto. Y si no somos capaces, al final somos personas y la gente está muy bien lo que vosotros queráis, pero la gente trabaja por dinero. Y si no somos capaces de pagarle el dinero que justifica su experiencia, pues compensarlo con participaciones de la empresa o de alguna manera que se siente involucrado en el proyecto, porque si no, los vamos a perder enseguida. Después, la idea. Esto seguro que la gente ya lo escucha un montón de veces y las ideas importan una mierda. Y es totalmente cierto, ¿no? La idea, todos tenemos millones de ideas al final del día y solo unos pocos valientes son los que las llevan a cabo. Y no siempre los valientes son los que tienen las mejores ideas, pero son los que las llevan a cabo. Mi consejo con respecto a la idea, contrastar siempre las ideas. No porque en tu cabeza tengáis una idea súper buena e increíble, es una buena idea. Contádsela a todo el mundo. Preguntadles si estarían dispuestos a pagar por vuestro producto o servicio. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Buscar gente que pueda ser vuestro cliente. Proponerle la idea, saber si, lo que decía antes, si están dispuestos a comprarla. Si tenéis competencia, buscad una ventaja competitiva sobre vuestra idea con respecto a la de los otros, porque ese es otro tema. No penséis que vais a ser los primeros en algo. Nunca. Nunca vais a ser los primeros en algo, salvo que seáis Steve Jobs y tengáis el día iluminado. Nunca vais a ser los primeros en algo. Siempre va a haber alguien que esté haciendo lo mismo o casi igual a lo que estáis haciendo vosotros. Investigad el mercado. Aseguraros de que si estáis haciendo algo que ya está haciendo alguien, que tenéis algo mejor, porque si no la gente va a seguir comprando al mismo. Y copiad de lo bueno que esté haciendo y aprended de lo malo que esté haciendo. Y vuelvo a insistir, validad, validad y validad. Haced un prototipo, algo sencillo, un folleto, lo que sea, una encuesta en internet, una landing page, algo que no os cueste mucho dinero, ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo y que os sirva para validar si vais a tener aceptación en el mercado. Nunca os lancéis ni apostéis todo por algo que no hayáis validado. Plan de negocio. Si estáis en ecosistema emprendedor, os van a decir que el plan de negocio lo tenéis que hacer sí o sí. Y efectivamente, el plan de negocio lo tenéis que hacer sí o sí, pero no vale para nada. ¿Y por qué no vale para nada? No porque no sea útil, sino porque no lo vais a cumplir. O sea, cuando pase un año y vayáis a ver el plan de negocio, seguramente no lo hayáis cumplido, pero por lo menos os va a servir de yo quería hacer esto y al final he acabado haciendo esto. Y sobre todo, en un estado inicial, os sirve para echar cuentas. Haciendo un ejemplo muy chorras, pero si yo me voy a dedicar a vender tornillos y quiero ganar 1.000 euros al mes, por lo menos para que sepáis cuántos tornillos tenéis que vender al mes. Y si sois capaces de vender esos tornillos para ganar esos 1.000 euros. Y si tenéis ese dinero para producir esos 10.000 tornillos que necesitáis producir. Esas cosas que son una tontería muchas veces no las hacemos y nos sirven mucho para descartar si una idea o un negocio es viable. Y además, otra cosa muy importante que no se suele hablar mucho, os sirve para evaluar si vais a tener flujo de caja. ¿Esto qué significa? Si vais a tener dinero en el bolsillo para al final pagar la luz, internet, el alquiler de la oficina, porque lo que va a hacer que vuestra idea se acabe llevando a cabo y dure muchos años es que mes a mes podáis ir pagando esas pequeñas cosas que os van a mantener al equipo, a vosotros, que no os van a meter en un hoyo del que no podáis salir. Entonces, saber si vais a aguantar, pues si voy a cobrar dentro de 3 meses, necesito tener X dinero en caja, pues si voy a tener que necesitar financiación, si voy a tener que pedir un préstamo o lo que sea.
Y ya casi acabando, contando 4 detalles de mi experiencia en estos años. Yo soy ingeniero y como ingeniero muchas veces peco de intentar dar soluciones súper complejas a problemas que no lo son tanto, pero que es la solución que desde mi punto de vista es óptima. Y la gente no busca ese tipo de soluciones. Muchas veces ni tan siquiera los entiende. Y haciendo una metáfora que me gustó mucho cuando me lo contaron, la gente tiene dolores y preocupaciones. Todos tenemos algún dolor y alguna preocupación. Y nosotros nos tenemos que dedicar a curar esos dolores y satisfacer esas preocupaciones de la manera más sencilla posible. No busquéis soluciones súper complejas, a no ser que sean necesarias para solucionar esos dolores. Dedicaros a curar ese dolor y cobrad. ¿Qué quiero decir con esto? Si estáis en un estado inicial, no os metáis en proyectos súper grandes. Cosas pequeñas y que podáis cobrar pronto, porque al final es lo que os decía antes. Tener dinero en caja es lo único que va a salvar a vuestro equipo, a vuestra empresa y a vuestra idea. Y facturar. Facturar. Lo que os estoy repitiendo todo el tiempo. Nosotros al principio en algunos de nuestros proyectos, pues aparte de hacer las cosas de realidad aumentada, de realidad virtual, también nos incluía que teníamos que hacer una página web y tal, y muchas veces no es algo que nosotros queramos hacer, ni a lo que nos dediquemos, ni lo que nos guste, pero por facturar lo hemos hecho. Y eso ha hecho que a día de hoy pues tengamos, que estemos saneados, que no tengamos préstamos y que sea una empresa que le está yendo más o menos bien. Por último, olvidaros de, o sea, vuestra empresa va a ser vuestra vida, 24 horas. Delegad todo lo que no sepáis hacer vosotros. Tenéis que saber de todo, pero no tenéis que ser expertos de todo. Tenéis que saber de administración, de economía, de hacer una factura, de vender, en fin, de lo que sea. Pero no tenéis que ser expertos en todo. Si, por ejemplo, papeleos o cosas que os quiten mucho tiempo, delegadlos, porque no os van a hacer ganar dinero. Y por último, y una de las cosas más importantes que he aprendido en estos 2 años, es que una persona de vuestro equipo, y mejor si sois vosotros, tiene que estar 24 horas del día vendiendo. Alguien se tiene que dedicar 100%, ya sea el CEO, ya sea quien sea, a vender y a llevar vuestros productos a la calle. Encerrados en una oficina no vais a ganar dinero. Y por último, el tema de ayudas. Yo la verdad que no somos muy expertos en este tipo de ayudas. Seguro que mis compañeros os pueden contar un poco más. Existen aceleradoras, Vía Galicia, los Vinos Factory, Vía Exterior. Nosotros hemos estado en 2, Vía Galicia y en Esconecta. Nuestra experiencia es que aprendes muchísimo, te cambia la mentalidad, evolucionas un montón como empresario y muchas veces para determinados casos son muy valiosas. Pero tened presente que os van a quitar mucho tiempo y que si vais con una idea probablemente os la cambien. O sea que si tenéis una idea muy clara y sabéis muy bien lo que queréis hacer, a lo mejor no es la mejor opción. Buscad deducciones en la cuota de autónomos, ayudas a iniciatividad, iniciativas de base tecnológica y no deleguéis todo en gestorías, el tema de ayudas. Exigirles que las gestionen y estás pendiente de lo que vaya saliendo, porque muchas veces ayudan mucho. Y lo que sí, un consejo es que no baséis vuestra actividad en pedir ayudas, porque al final eso dura nada. Y hasta aquí. Bueno, os dejo mis datos de contacto, estoy a vuestra disposición y bueno, después ya preguntas y lo que queráis, te paso la palabra, Gonzalo. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Súper intenso, la verdad. En el poco tiempo que tenías has tocado 1000 cosas, he estado aquí apuntando. Vamos a avanzar con Víctor y después retomamos alguna pregunta. Ya ha habido alguna pregunta sobre este último tema de las aceleradoras, algún programa de apoyo, la parte de qué recursos están a disposición de los emprendedores. Yo creo que esos 2 temas van a ser recurrentes en todas nuestras participaciones. Así que al final pues lo abrimos como un tema abierto y lo tocamos o lo vemos. Gracias nuevamente, Diego. Después te pregunto yo una cosa que se me quedó ahí en el tintero.
ya lo vemos después. Víctor, buenos días. Gonzalo. Estás por ahí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, estoy por ahí. Vale, lo bueno de esto es que al final, como decía Diego, de estar en todos los saraos y estar en aceleradoras y estar en sitios, pues somos una pequeña familia y nos conocemos todos. Y a Víctor lo conozco desde hace ya años y que coincidimos en otro evento y desde aquella pues nos hemos ido cruzando en distintas cosas. Los saraos. Los saraos, efectivamente, donde tanto aprendemos o tanto pasamos tiempo intentando aprender. Pues Víctor es miembro de Mutec, una empresa de monitorización de datos y, como bien se describe, lo que hacen es sacar petróleo de los datos que genera cualquier tipo de negocio. He estado viendo un poco la web y están en sectores de todo tipo. Él nos contará ahora con un poquito más de detalle. Pero efectivamente una de las tecnologías pues, que más se está pegando últimamente es aprovechar la capacidad de cálculo que tienen los ordenadores actuales para pues, sacar partido a los datos que manejamos. Entonces, yo lo dejo en tus manos, Víctor, y voy apuntando por aquí alguna duda porque también seguro que me surge. Y saldrá alguna más también en el chat. Vale, genial. Bueno, pues agradecer a todos, a la organización y a todos los presentes. Y buenísimamente, creo que Diego ha cubierto a nivel del tema emprender prácticamente todo. Yo después daré algunos consejos de nuestra propia experiencia, pero primero quiero contaros qué hacemos. Yo voy a empezar un poco al revés y en vez de empezar con la historia os voy a contar qué hacemos y luego os cuento cómo llegamos hasta aquí. Un poco como decía Gonzalo, nosotros... ¿Dónde surge el tema? Pues aprovechar los datos que tenemos. Y siempre os vamos a poner un ejemplo muy claro de qué es lo que hacemos, ¿no? Que al final es una plataforma de monitorización. Y bueno, siempre decimos, pues todos tenemos una en el coche. En el coche tenemos un cuadro de mando donde tenemos información o datos de diferentes sitios. Tenemos la temperatura exterior, el consumo, la velocidad, la gasolina, que al final son de diferentes partes de nuestro coche, ¿no? Que sería el equivalente a nuestro negocio. ¿Pero qué ocurriría si no tuviéramos estos datos? Pues bueno, evidentemente el coche va a funcionar igual. O sea, nos puede llevar de un sitio a otro, etcétera. Pero bueno, más de una vez pues llegaremos tarde, nos caerá alguna multa por exceso de velocidad, nos caeremos sin gasolina, llegaremos al mecánico y le diremos, ¿qué pasa? Y tal. No tengo ni idea porque no salta ninguna alarma, pero bueno, en principio el coche, desde luego, algún tiempo funcionará correctamente. Y esto, pues lo trasladado al mundo empresarial, es lo que nos hemos topado que sucede en muchas empresas, en las que se está con el día a día trabajando y se ignoran completamente todos estos datos que muchas veces ya se recogen. Y claro, pues tienes estos problemas. Entonces, bueno, nuestro producto principal, y sobre el que nació la empresa y trabajamos actualmente, es una plataforma que permite recoger datos de todo tipo de elementos, desde sistemas IT, switches, servidores, etcétera, hasta equipamiento industrial, que va desde un sensor, puede ser un Arduino, incluso, da igual, hasta, bueno, un robot, un PLC o plataformas que ya tenga la compañía. Con estos datos, lo que hace la plataforma es analizar automáticamente, en base al histórico y el tiempo real, lo que está pasando, permitiendo, pues bueno, establecer alarmas complejas, relacionando datos que muchas veces están separados y realizando respuestas automáticas ante estos eventos. Es decir, que no solo, bueno, te envío un email, sino que también puedes realizar alguna acción en un sistema o en un robot o donde quieras. Y este es un poco el punto principal. Y después, una vez tenemos estos datos, tenemos este análisis, el poder visualizarlo de forma muy, muy potente, en el sentido de que tengas, pues bueno, cuando hay un problema, que tengas un mapa donde te aparezca el error, que tengas ese cuadro de mando, ¿no? Ese salpicadero del coche, pero de tu empresa en tiempo real, donde te aparezcan todos los datos, e incluso trabajando integrándonos con herramientas de realidad aumentada, como podría ser pues, una herramienta de las de Diego, para, bueno, al final ir más allá, ¿no? No solo que, imagínate, tú apuntas a una máquina de una fábrica y no solo te muestre los datos que están pasando en esa máquina, sino todos los relacionados con la producción que salen de otros sistemas. Y esto que parece trivial, ¿no? Pues en muchas empresas realmente es un problema. El que los diferentes datos de diferentes niveles están en sitios completamente diferentes y lo veréis en las empresas, en todas, incluida la mía,
Excel es el rey, ¿vale? Entonces, la mayoría de gente trata de resolver todos sus problemas con Excel. Y eso, pues bueno, evidentemente es una herramienta muy potente, pero se puede automatizar y puede ahorrar muchas horas de trabajo y puedes ir, por supuesto, con análisis mucho más allá con una plataforma como esta. Al final, pues bueno, un poco nuestra misión es hacer la monitorización fácil y accesible para todo tipo de empresas. Y aquí, bueno, pues a una plataforma de este estilo podemos conectar, lo decía, de todo, desde sensores, maquinaria, medición de recursos energéticos, monitorización de la infraestructura IT. Ahora con el tema del COVID hemos tenido bastantes peticiones para monitorizar la infraestructura, las VPNs y todo este tipo de elementos, también de empresas industriales. Conectarlo con plataformas de inteligencia artificial. Bueno, esta plataforma también tiene Machine Learning para detectar anomalías en todos estos datos que recogemos. Y un poco lo que nos diferencia, que esto siempre en el mundo de emprendedores va a aprender, ¿en qué os diferenciáis? Bueno, nosotros nos diferenciamos principalmente en que damos la plataforma y damos el servicio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados a mediana empresa. En la mediana empresa no van a tener un grupo de ingenieros que se dediquen a buscar cuál es la mejor forma de monitorizar una cosa y demás, sino que esa parte se la cubrimos nosotros. Y sobre todo, y muy importante, podemos hacer todos los cambios en dashboards, cambios en monitorización, sin desarrollar código. Esto que se llama low code o no code platform. Y esto lo podemos hacer gracias a que trabajamos, es un poco el tema Maker, ¿no? Trabajamos con herramientas de código abierto, porque creemos que no se trata de reinventar la rueda, y lo que hemos hecho es, donde le falta funcionalidad, donde hemos visto que faltan cosas, añadirle. Y hemos utilizado las herramientas que nos han permitido centrarnos en hacer productos que sean fácilmente parametrizables y que no haya que hacer desarrollos todo el rato, que en el mundo IoT es lo que están haciendo las empresas, desarrollar cosas nuevas y repitiéndose entre ellas, y es un gasto completamente innecesario. Y esto también lo que nos permite es trabajar un poco el cambio de chip en las empresas y trasladar las metodologías ágiles, el trabajar de manera iterativa, ir poco a poco creciendo, trasladarlo a las empresas. Y esto lo podemos hacer porque cada cambio no implica un desarrollo. Y nada, por contaros un poco ejemplos de lo que hacemos, yo decía Gonzalo, en diferentes sectores, pues por ejemplo, eso que veis ahí es la monitorización de las tiendas de una cadena de perfumerías, que monitorizamos pues la conectividad a internet de cada una de las tiendas y la temperatura de cada una de ellas, y les permite, pues por ejemplo, controlar el aire acondicionado desde la propia plataforma. Después, este es un caso muy chulo de una empresa que lo que proporcionan es internet por vía satélite para barcos pesqueros y embarcaciones de recreo. Entonces, va tecnología nuestra en cada uno de los barcos y recoge datos de los equipos que ellos montan para proveer esta conectividad, porque es todo vía satélite y demás, y envía los datos a nuestra plataforma. Y esto pues ha permitido dar un salto muy importante, porque antes, ¿qué hacían? Tengo un problema en alta mar, imaginaos, un marinero que llama, oye, pues no puedo consultar la predicción del tiempo. Y tú que estás en Vigo, y dices, pues vale, puedes ir un segundo a la sala de máquinas a ver qué pasa con las máquinas y leerme unos datos. Y eso ahora se lo ahorran porque tienen el histórico que les va reportando en tiempo real. Y luego, esto es un caso pues típico en industria, en la que pues mostramos lo que decía antes, el cuadro de mando con los diferentes datos recogidos de sensores, datos de los propios operarios que meten datos en la plataforma, datos de las máquinas, datos de RP, y los unimos todo. Y esto, que antes tener esta visión para nuestro cliente era completamente imposible o tardaba horas en hacerlo y lo obtenía siempre con el dato, pero el dato del día anterior, pues ahora lo puede ver en tiempo real y toda la información unificada, y el poder, la mejora que ganas es muy grande. Entonces, bueno, nuestra historia, pues nosotros fundamos en 2017, pero bueno, realmente habíamos arrancado antes también, un poco como digo, con el famoso producto mínimo viable, ¿no? Y que fue básicamente ir a un que es cliente hoy en día nuestro, enseñarle un PowerPoint, pues no teníamos nada más que el PowerPoint, y nos dijo, yo quiero eso. Y nada, en una semana nos tuvimos que poner a montarlo, y gracias a poder aprovechar todas estas tecnologías, pues pudimos montarlo y arrancar. Y aquí ha sido fundamental el apoyo de la Business Factory Auto en primera instancia, que fue la que nos dio financiación para arrancar, acceso a clientes y a proyectos, y bueno, ahora mismo pues somos un equipo de 7 personas y tenemos pues unos 25 clientes. Y bueno, entonces en cuanto a premios, pues tenemos alguno también, pero bueno, nos hemos especializado más en ser finalistas, que es una cosa que nos parece más atractiva. Entonces, bueno, nos hemos puesto ahí en varios. Consejos, si en la medida en la que puedo tener capacidad de contaros algo, pues os lo cuento, no sé si sean válidos o no, pero vamos, yo personalmente, emprended en algo que te enamore,
realmente un sector que te enamore, pero a la idea en concreto no le cojas mucho cariño, porque probablemente cuando pasen, no sé, 3, 4, 5, 6 meses, no se parezcan nada. Pero al menos en el entorno o con la gente, con tus clientes o la idea que tengas básica en la cabeza, que te enamore, porque vas a estar con ella todos los días y la vas a repetir 30.000 veces. Esto, que yo lo aprendí un año después, la tecnología en sí no vende. Vale, por mucho que, no sé, que la gente se empeñe en vender blockchain por sí solo no vende. Lo que tienes que vender es lo que va por encima. Nosotros empezamos vendiendo la tecnología potente, recogida de datos, las fuentes, y al final la gente nos compra los cuadros de mando en tiempo real, porque es lo que ve, lo que le entra por los ojos. Y la tecnología que hay detrás no le importa mientras funcione. Siguiendo de Diego, clientes, clientes y clientes. Eso es lo más importante. Vale, vender, lo vais a ver, es el trabajo más complicado. No construir arquitecturas, big data. No, vender es lo más complicado. Más que cualquier otra cosa en el mundo. Tener en cuenta que la mayor parte del trabajo de alguno de los socios no será técnico. Decía Diego, pues esa persona que va a vender, esa persona que está con la parte igual más de buscar financiación, más de relaciones públicas, lo que sea. Y bueno, pues no todo va a ser técnico, aunque bueno, nosotros, la experiencia, ¿no?, de ingeniería, nosotros somos, nos conté antes, somos 3 ingenieros y me acuerdo, en la primera formación que tuvimos de BFA, la persona que nos dio la formación, ¿no?, que era de montar la empresa y tal, dijo, bueno, tenéis que tratar de evitar el típico caso de los 3 ingenieros amigos. Y fue cuando nos miramos así, ¿vale? Y bueno, entonces que tengáis en cuenta eso, que lo técnico, pues bueno, va desapareciendo, por desgracia, el trabajo técnico diario. Buscar buenos compañeros de viaje. Y no solo tus socios, ¿vale? Había leído un libro, ¿no?, en el que decían que escogieras tus socios, si el criterio que tenías que seguir era aquellos con los que pudieras pasar 2 años encerrado en un submarino. No me parece un mal criterio. Pero también esto extenderlo a tu equipo. Es muy importante, sobre todo a esos poquitos, que la gente sea capaz técnicamente, mejores que tú, lo que decía Diego, pero también que estén en sintonía con tus valores y con lo que quieres hacer, porque eso es fundamental. Y también tus clientes. Tus clientes también es importante que sean buenos compañeros de viaje. Sobre todo los primeros son muy, muy clave y te pueden arrastrar hacia un lado o hacia otro. Eso también para mí es importante, que decidas qué tipo de empresa quieres ser. Vale, yo sinceramente hay empresas que veo que no tengo muy claro en qué hacen o si tienen clientes o a qué se dedican y mi impresión es que solo quieren conseguir financiación, que está muy bien, lo respeto, pero para mí, yo al menos como lo veo, que es una versión más clásica, tener una empresa es una gran responsabilidad. O sea, a final de mes hay que pagar las nóminas de la gente, pasa algo como una pandemia mundial y tienes que seguir pagando las nóminas de la gente y que tengáis en cuenta que es eso, no se puede, hay que pagar la seguridad social, hay que pagar los impuestos y hay gente que, bueno, por desgracia el mundo emprendedor creo que son los menos, pero estos temas les da absolutamente igual y creo que no es el objeto. Creo que si vais a montar una empresa tenéis que tener en cuenta esta responsabilidad y la importancia capital de ello. Nosotros lo hemos hecho, aprovechar todas las oportunidades que podáis. Financiación, visibilidad, apuntaos a todos los saraos, porque al final, y os digo, no sabéis con quién vais a hablar, que puede ser clave en vuestro negocio. Y cuanta más visibilidad tengáis, al final, pues nosotros pasaba, ¿no? Los primeros que llamábamos por teléfono, ¿qué? Y ahora es Muteca, sí, los conozco, que os vi el otro día en el Faro, no sé qué tal. Incluso tenemos un cliente que lo conseguimos porque nos leyó un artículo en La Voz de Galicia. Entonces, mi consejo es que le contéis a todo lo que podáis lo que estáis haciendo, porque no sabéis dónde puede aparecer. Y lo que sí, tener cuidado. Las startups en nosotras mismas somos un nicho de mercado. Hay mucha gente que, por desgracia, trata de aprovecharse de las startups. Y te vienen con soluciones maravillosas, que te van a arreglar, te van a ayudar a vender tal, y efectivamente alguna gente lo hace, pero otros son, simplemente vas a tirar el dinero y vas a aprender y vas a decir, vale, pues me han timado. Y ya está, vale, que tengáis simplemente un ojo en eso, porque por desgracia, pues bueno, hay gente que se aprovecha de todo. Y esto, que son las cosas más chulas que he aprendido. Hay gente muy pequeña, o bueno, más que muy pequeña, muy discreta, haciendo cosas muy grandes. Y unas ventajas que hemos tenido nosotros es que al poder ir viendo el tejido industrial gallego es, vamos, yo he alucinado. O sea, salen unas cosas aquí que es de empresas que ni siquiera te suenan nombre, trabajando para Google, para grandes empresas, haciendo cosas chulísimas que no se conocen. Si tienes oportunidad de hablar con esta gente, hazlo, porque vas a aprender un mogollón de cosas. Y si puedes conseguirlos como clientes, mejor que mejor. Y luego, si vuestro objetivo para emprender es que queréis vuestro propio jefe, olvidaos. Aquí hay 2 jefes, incluso 3. Tenéis que llevaros con vuestros socios, pero después hay 2 jefes grandes. Los inversores, si los tenéis, que bueno, según cómo lo hagáis, os podéis librar, y luego los clientes.
que son los grandes jefes, ¿no? Que diría Juan Roch. Pero aquí, con los clientes, pues hay que hacer como, bueno, pues jugar un poco con el jefe. Es decir, hay que hacerles caso, pero hay que interpretar lo que dicen y a veces hay que empecinarse si no hay manera de innovar. Si siempre haces caso a tus clientes, vas a acabar pues siendo una consultoría o lo que sea, que también es totalmente respetable, por supuesto, pero no vas a ser capaz de innovar. Entonces, hay que intentar coger lo que nos dicen, transformarlo y sacarlo en algo nuevo. Y sobre todo, aprende y disfruta todo lo que puedas. Esa montaña rusa, cada momento que tengas de disfrute o de éxito, pues disfrútalo al máximo porque probablemente, sobre todo al principio, al menos en mi caso, no son la mayoría. Entonces, bueno, es un poco lo que os puedo contar en base a mi experiencia. Y cualquier cosilla, me tenéis el LinkedIn, tenéis mi mail, de verdad, lo que queráis que os pueda ayudar, o sea, pues tanto yo como mis socios encantados de hacerlo. Fantástico, Víctor. Clarísimo, y me han encantado esos grandes consejos que reflejabas por ahí. Yo después también tendré una duda entre los dos. Insistís mucho en la parte de vender y a mí me gustaría que nos contaseis el principio, cómo eran esas ventas y cómo conseguíamos esas ventas y si vender versus conseguir financiación, qué diferencias hay, etcétera, que seguro que les va a ayudar en algunos de los asistentes que están en ese momento. Genial, gracias. Bueno, lo dejamos para después y lo dejamos ahí abierto, porque tenemos también a Jacobo Penide, uno de los fundadores y el CEO de Bionics, que se ha conectado por ahí. Jacobo, nos sí. copias, ¿no? Perfectamente, perfecto. Oye, gracias. Jacobo, como os decía, es fundador de Bionics, que al final lo que es, y lo decía Víctor antes, lo que es el mundo de la prensa y de los medios, que yo Bionics lo conozco por un artículo también en los periódicos, como la empresa que democratiza el uso de las etiquetas RFID para el retail, pues incluso para una sola tienda, ¿no? Que parecía que era como algo de ciencia ficción hace unos años y ahora pues se está haciendo. Pero estoy seguro que hacéis infinidad de cosas más que etiquetas RFID para esa pequeña tienda de Galicia, ¿no? Y seguro que llegáis a muchos otros sitios. Así que nada, te dejo tu hueco ahora y nos cuentas. Muy bien. Gracias, Gonzalo. No sé si se ve la presentación, se está viendo, ¿verdad? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias sobre todo por la invitación y por darme la oportunidad de contaros mi experiencia. Yo la verdad es que mi idea no era hablar demasiado de Bionics, sino hablaros un poco más de lo que creo que os puede aportar en este foro y es de mi experiencia personal desde que empecé en este apasionante mundo del emprendimiento. Yo, mi primera experiencia como socio de una empresa fue en el 2006 y desde el 2006 hasta hoy pues he fundado 5 empresas, de las cuales ahora os contaré que alguna fue un éxito, alguna un fracaso y al final lo importante es que de todo se aprende y de todo se sacan experiencias tanto positivas como negativas. Entonces, yo mi idea para estos 10-15 minutos es contaros lo que yo pienso, lo que yo he aprendido a veces con mucho sacrificio y con mucho dolor y otras con muchas alegrías y con mucho entusiasmo y compartir con vosotros esta experiencia. Bueno, lo primero que tengo aquí es que yo creo que lo que marca la diferencia es, y lo comento muchas veces con mi equipo, lo que marca la diferencia es eso que pone la frase de Michael Jordan, que lo conoceréis, ¿no? El ídolo del baloncesto. Pues decía que algunas personas quieren que ocurra, otras les gustaría que ocurra, y la gran diferencia entre unas y otras y la que gente que realmente saca los proyectos adelante es que unos se ponen a trabajar y hacen que las cosas ocurran, ¿no? Entonces esa es la filosofía que yo trato de inculcar a todo el equipo y todos los proyectos que arrancamos, que hay que conseguir que las cosas se muevan y que las cosas sucedan, porque si no, si nos quedamos pensando en lo que va a pasar y lo que va a suceder, es probable que no suceda nada. Entonces, yo lo resumo en 10 ideas, perdonadme que esté en inglés, pero me sale así entre cosas que tenía hechas y ayer me puse a pensar en la presentación, pues lo he puesto así. Y esas son las 10 cosas que yo os voy a contar y
y las 10 ideas que me gustaría trasladaros de mi experiencia como emprendedor. No las voy a leer porque las voy a ir comentando una a una, pero para mí son las claves del éxito de cualquier emprendedor, por lo menos las que yo me recuerdo cada día cuando llego a la oficina. La primera es foco. Yo creo que esto es una de las cosas más difíciles, o lo que a mí más me ha costado, es ser capaz de centrar el foco. ¿Por qué? Porque yo, bueno, alguno de mis anteriores hablaba de que era ingeniero, y yo, en mi caso, yo soy también ingeniero, mi cabeza es un poco divergente, como digo yo, así de broma. Tengo muchas ideas, muchos proyectos, pero todo, al final me di cuenta de que hay que centrar, y no se puede dispersar, hay que ser capaz de encontrar el foco y de centrarse y de ser realmente bueno en algo, ¿no? Y yo creo que aquí muchas veces cometemos el error de dispersar y de no centrar el foco. En este caso, Bionis la creé en el 2017, finales del 2017, con una idea muy concreta y muy específica, que es mejorar la eficiencia y la productividad de la cadena de suministro de las empresas. Y eso es lo que estamos haciendo y lo único que hacemos, que lógicamente lleva una serie de dispositivos de hardware y de software que iréis viendo, pero hacemos una cosa muy concreta, que es eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues combinando tecnologías. Hablamos de RFID, que lo comentaba Gonzalo, combinamos Internet de las cosas y combinamos también motores de inteligencia artificial para ser capaces de predecir un poco lo que está pasando en la cadena de suministro. Pero lo importante de esta transparencia para mí es foco, que es el ejercicio más difícil, ser capaz de llegar a lo que realmente, en lo que realmente quiero ser bueno y quiero destacar en el mercado, ¿no? Después, la segunda idea, que incluso alguno de mis anteriores ponentes, de mis antecesores, lo comentaba, es que hay que cuantificar el valor que aportamos a nuestros clientes. Y eso también es un ejercicio bastante complicado, ¿no? En nuestro caso hablamos de trazabilidad de la cadena de suministro, y cada vez que nos sentamos con un cliente no le contamos ni que tenemos unos dispositivos maravillosos, ni que tenemos una plataforma maravillosa en cloud, ni que podemos escalar a millones de unidades. No le contamos nada de eso. Lo único que le contamos al principio, evidentemente le contamos eso, pero al final, lo primero que le contamos es que podemos mejorar su negocio, y en una serie de cifras, que bueno, que da igual qué cifras sean en nuestro caso, pero hablamos siempre de eficiencia de inventario, de ahorro de costes, de incremento de ventas, de reducción de mermas. O sea, estamos hablando de siempre valores cuantificados de mejora de su negocio, que es lo que realmente él entiende. Después tendremos que bajar en nivel técnico a conocer los dispositivos y los cacharros, como les llamo yo vulgarmente, pero lo más importante es cuantificar el impacto. Yo creo que esto nos hemos repetido todos, que tenéis que estar absolutamente obsesionados con las ventas. No sé si todos sabéis lo que es el funnel, pero el funnel es un modelo en el cual vas viendo exactamente el seguimiento de tus clientes desde que es un primer contacto. Lo veis ahí a la derecha, desde que es un primer contacto, que llamamos prospecto. Después se convierte en contacto, se convierte en una oportunidad de negocio, se convierte en una propuesta y se convierte en un cliente. Bueno, pues eso es como un embudo. Y nosotros cada día, por la mañana, a las 9:30 de la mañana, tenemos una daily que llamamos para repasar el funnel, que es cuántos prospectos tenemos, cuántos contactos tenemos, cuántas ofertas tenemos, por cuántas se han perdido, cuántas se han ganado, por qué. Hacemos ese análisis todos los días, porque si no hay ventas, lo decía alguien antes que yo, si no hay ventas, el resto, la verdad es que no sirve absolutamente para nada. Entonces, insistiros en que tenéis que estar obsesionados con la venta y con las ventas. Y a mí esto me costó mucho, y es por lo mismo, porque yo soy muy tecnólogo, me gusta la tecnología, me gusta crear productos, me gusta desarrollar, me gusta crear, pero no sirve de nada si no hay ventas. Entonces, de verdad que esto, desde luego en mi experiencia, es algo muy importante, y que establezcáis los procedimientos y los procesos y las personas para que estéis siempre pensando en el funnel, ¿no? De los 1000 contactos que hago, ¿cuántos llegan al final del funnel y cuántos se convierten en clientes? Pues eso, estar permanentemente cuestionándose esa... En nuestro caso, bueno, tenemos un modelo de negocio que está basado en... Porque al final nosotros tenemos una plataforma en la nube, que es la que sirve para tener identificados todos los artículos, por dónde están pasando desde que salen de un proveedor hasta que llegan a un cliente.
Entonces tenemos una plataforma en la nube que es la que nos permite ver dónde están todos esos artículos, sacar indicadores de gestión de la cadena de suministro, pues cuántos proveedores están entregando bien, cuántos entregan mal, cuántos artículos se pierden, bueno, un montón de indicadores. Eso lo estamos vendiendo en un modelo que es de SaaS, de venta por servicio, y después, en nuestro caso, tenemos dispositivos, ¿no? Que los dispositivos pues tienen cada uno su precio y su coste unitario. Pero veis que estamos centrados en muy poquitas cosas, por eso insisto en el foco, muy poquitas cosas y muy poquitos sectores de negocio que atacamos, ¿no? Estamos muy centrados en el retail, que lo decía Gonzalo, y hemos diversificado ahora el mundo de la salud porque tenemos soluciones RFID para la gestión de inventarios y trazabilidad en hospitales, clínicas, pero estamos muy centrados en eso. Trazabilidad y 2 sectores de negocio, que es en lo que estamos ahora mismo centrando nuestros esfuerzos. Para mí, otra de las claves fundamentales es que tenéis que ser únicos. Únicos en nuestro caso significa que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en desarrollar tecnología. Esa fotografía que veis ahí, bueno, el RFID sabéis que es una tecnología de radiofrecuencia que permite que con una etiquetita hay un equipo que es un lector, le pregunto a esa etiquetita y me dice quién es, cómo se llama. Entonces, nosotros estamos desarrollando todos los dispositivos que están alrededor de esa tecnología de RFID. Desde el chip. Entonces, ahí es para que veáis, para ser únicos nosotros significa que tenemos que hacer un esfuerzo enorme de desarrollar la tecnología, desarrollar los dispositivos, pero no por el hecho de desarrollar tecnología por desarrollar tecnología, sino por lo que veis a la izquierda. Lo que nos permite ese esfuerzo enorme de desarrollar tecnología es porque es el único camino que tenemos para ser diferentes a nuestros competidores. Y ahí ya veis que hay una matriz con tres variables y hacemos el ejercicio permanentemente de ver dónde nos posicionamos con respecto a NetApp, a Zebra, que seguro que lo conocéis, y a una serie de competidores que tenemos y con los que nos encontramos en cada propuesta en el mercado. Entonces, ser únicos, en nuestro caso ser únicos supone desarrollar tecnología para tener producto propio que se diferencia de nuestros competidores. Ser únicos en cada caso, pues tendréis que hacer el ejercicio de lo que significa. En nuestro caso, seguimos un modelo que yo os recomiendo, y os recomiendo que leáis ese libro si no lo habéis leído, que seguro que sí, algunos, que vayáis a la esencia, o sea, que os centréis en la esencia. Y esencia, simplicidad, hay que simplificar, hay que quedarse con lo básico. Y en nuestro caso, nuestra gran ventaja competitiva y el modelo que utilizamos es que tenemos una idea de un producto. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando un kiosco para las ventas desatendidas en las tiendas, para que no haya colas. Y lo que estamos haciendo es definimos un mínimo producto viable, que es las características mínimas que tiene que tener ese producto para llegar al mercado. ¿Cómo definimos ese mínimo producto viable? De la forma más fácil, preguntándole al cliente y aportando nosotros, porque a veces daros cuenta que nuestra experiencia es que no solo preguntándole al cliente es suficiente, hay que hacer el ejercicio interno de si podemos aportar algo más a lo que nos está preguntando el cliente, porque a veces el cliente no sabe ni lo que necesita. Entonces es un equilibrio entre innovación de cliente e innovación interna, ¿no? Pero sí que definimos ese mínimo producto viable, desarrollamos lo más rápidamente posible, ponemos ese producto en el mercado y a partir de ahí empezamos a iterar. Iteración 1, iteración 2, tenemos productos que están en la iteración 20 y productos que están en la iteración 1. Pero sí que lo importante es que aprendemos de cada iteración que hacemos, aprendemos primero qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que realmente interesa, y después vamos evaluando las funcionalidades nuevas que vamos añadiendo. Para eso no vale solo con tener la filosofía, sino que toda la organización, toda la empresa tiene que ir orientada a ser ágiles y ser rápidos. En nuestro caso seguimos un modelo de desarrollo. Ya digo, nosotros hacemos hardware, no sé si se ve no sé si veis hacemos electrónico como esta, y hacemos software y plataforma, ¿no? Entonces seguimos un modelo que es Scrum, de tal manera que cada día tenemos una reunión, cada 15 días tenemos un sprint, que es como un bloque de desarrollo, cada 15 días hacemos una release de producto. Entonces, bueno, es algo muy dinámico, muy ágil y sobre todo que la información fluye muy, muy dinámicamente a lo largo de todas las personas que forman Bionic. Yo creo que esto lo decía alguien antes, de lo de que no vaya solo.
Y aquí sí que tenéis que buscar, os recomiendo que busquéis socios. Y socios en mayúsculas, no solo socios que pongan capital. Los socios que pongan capital son muy importantes, pero en mi caso, Bionics no sería capaz de fabricar todos esos equipos que veis ahí, ¿no? Veis un túnel RFID, un portal, eso está instalado en una empresa de retail muy importante, una plataforma. No seríamos capaces de diseñar y fabricar todo esto si no tuviésemos socios estratégicos que nos ayudan a fabricar los metales, que nos ayudan a desarrollar las APPs, que nos ayudan a bueno, ciertas cosas que vosotros tenéis que identificar. Pero incluso necesitaréis gente personas de confianza con las que confesaros, porque esto es muy duro, no solo la parte bonita, pero es muy duro. Entonces, la soledad la sentiréis muchas veces y tenéis también que buscar esos socios con los que compartir vuestras experiencias y vuestros momentos de alegrías, vuestros momentos de calamidad. Por eso lo de No Vayas Solo no lo digo desde el punto de vista de colaboradores y de socios, sino de proveedores, desde todos los puntos de vista. Esto para mí es quizá muy importante. Yo os digo que alguno de mis fracasos, de los 5, 2 fueron un fracaso, y uno de los fracasos fue precisamente por no haber elegido los socios adecuados. Entonces esto es muy importante. Después, yo esto lo digo siempre, cuando tengo charlas de este tipo, lo digo siempre porque nuestra cultura gallega, la verdad es que es justo lo contrario. Parece que cuando alguien fracasa es como lo apartamos y este que era mi amigo ya no es porque es un fracasado. Entonces esto sí que yo creo que aquí tenemos todos que hacer una reflexión y nos queda mucho que aprender, ¿no? Comparado, por ejemplo, con las culturas sajonas, ¿no? Que fracasar no tiene nada de malo fracasar, al contrario. Yo os pongo el ejemplo que veis ahí en esa fotografía. Se me ocurrió, bueno, en un momento de mi vida en el que estaba muy metido con la neurociencia y con la inteligencia artificial, y bueno, pusimos en marcha una empresa que desarrollamos una silla de ruedas controlada con la mente, y fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? El producto funciona, está desarrollado, pero era demasiado pronto para llegar al mercado. Entonces, a pesar de ser un fracaso, el aprendizaje que hemos tenido con ese proyecto es que es difícil de explicar. Nos han llamado de medio mundo, hemos estado en todas las universidades, hemos estado en Stanford presentando el proyecto y la gente alucinando de lo que estaba viendo. Hemos compartido nuestra experiencia de desarrollo con un montón de empresas, han venido a aportarnos su visión. Es decir, lo que hemos aprendido con este proyecto, a pesar de haber sido un fracaso comercial, ha sido increíble, ¿no? Con lo cual, los fracasos, al final, yo os pongo la foto de Thomas Edison, que dijo esa frase que a mí me parece fantástica, ¿no? Que al final hemos encontrado formas de que no funcionan. Con lo cual, insisto mucho en que no tengáis miedo al fracaso, porque esto muchas veces paraliza y nuestra cultura, la verdad, no ayuda demasiado a esto. Pero a mí me gusta fracasar porque aprendo cosas nuevas de cómo afrontar los problemas. En concreto, el resultado de este proyecto, ya digo, a pesar de que comercialmente fue un fracaso y la empresa fue un fracaso, pero sí que los motores de inteligencia artificial que se utilizaron en su momento para identificar los patrones de las ondas cerebrales que controlaban la silla, pues son muy parecidos a los que usamos ahora en nuestra plataforma cloud para la predicción de comportamientos de artículos en la cadena de suministro. Entonces, al final ya veis que de todo se sacan cosas buenas. Después, fundamental, que encontréis vuestro equipo. Yo creo que yo tengo la suerte de tener un equipo que es lo digo ahí, el equipo A, no sé si todos conoceréis el equipo A, pero es el equipo A. Y esto es muy importante, ¿no? Que al final la empresa se va creando una cultura, cada uno tiene su forma de ser, y bueno, quiere que vayáis identificando y captando talento también de la manera que os complemente y que os permita desarrollaros y completar esas partes a lo mejor que a vosotros os faltan. Otra parte muy importante es que creáis en vosotros, porque muchas veces yo creo que si hay alguno que está pensando es que no sé si empezar, no sé cómo hacerlo, no sé si será posible, no sé si... Y yo digo que todo es posible. Es cuestión de ponerle mucha pasión, muchas ganas, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y os pongo este ejemplo porque fue un proyecto que pusimos en marcha en Bionics. A lo mejor a algunos suena estábamos en pleno confinamiento
Y claro, nosotros le vendemos a las empresas de retail. Entonces, claro, las empresas de retail, imaginaros en pleno confinamiento con las tiendas cerradas, pues era difícil vender dispositivos, se refiere a las tiendas cerradas, ¿no? Entonces, vimos que había un problema muy gordo con el suministro de respiradores a los hospitales y dijimos, ¿por qué no hacemos un respirador? Entonces, hubo mucha gente que nos dijo, estáis locos, ¿cómo vamos a hacer un respirador si es algo prácticamente imposible? Y bueno, ya veis que no es imposible. Desde los primeros dibujitos a lápiz, que esos, a mí me gusta mucho dibujar, esos dibujitos a lápiz, está en mi blog de dibujo el día 20 de marzo, y el día 13 de abril estábamos probando ya el primer prototipo de respirador para ventilación mecánica de pacientes COVID en el Hospital Teresa Herrera de La Coruña. Entonces, veis que todo es cuestión de buscar las piezas y de buscar los socios, y evidentemente ahí han participado un montón de gente, no es mérito nuestro, sino que hemos encontrado un montón de socios que nos han ayudado a, en 24 días, tener un equipo diseñado, desarrollado, fabricado y funcionando. Y eso que hay debajo de la manta, que no se puede ver, es un cerdo. Estamos haciendo una prueba con un animal para ver que los parámetros ventilatorios son los adecuados. Entonces, que creáis en vosotros y que creáis en todo, que todo es posible, porque todo es posible. Y después disfrutar. Yo pongo esa frase porque disfruto tanto acariciando el lobo ese que está ahí, que me encontré el otro día en un sitio precioso que fui a visitar, como sentado delante de la electrónica haciendo el diseño y los montajes y la electrónica. Entonces yo creo que aquí tenéis que encontrar también vuestra forma de disfrutar. Lo decía creo que era Víctor antes, ¿no? Que hay que disfrutar. Es que esto es nuestra vida, con lo cual lo más importante es que disfrutemos al máximo de lo que hacemos, de los logros, de los fracasos, porque al final todo nos ayuda a mejorar. Y yo creo que esto es todo. Esto es todo lo que quería contaros. Y nada, después supongo que Gonzalo habrá preguntas por si alguien quiere comentar algo. Yo, por supuesto, Sí. encantado de Sí, han ido surgiendo alguna duda ya en todas las presentaciones y yo creo que tal y como vamos de tiempo, yo solo voy a ocupar 5 o 6 minutos presentando Live Topic y después abrimos un buen turno de preguntas con reflexiones. Yo también he ido apuntando alguna que me parece súper interesante y en tu caso, vamos, está claro que el poder del fracaso y de iterar y aprender y volver a intentarlo está ahí muy presente y llama la atención. Bueno, pues vamos a finalizar la parte de exposiciones y de presentaciones de empresas por mí. Os comparto un minutillo, tengo 4 transparencias para ver así un poco a qué nos dedicamos y qué hacemos. Yo creo que se está viendo perfectamente, ¿vale? Y nada, básicamente lo que a mí me gustaría compartir con vosotros, al hilo un poco de todo lo que ha ido saliendo, porque la verdad es que hay muchos puntos en común entre todas vuestras intervenciones y eso es ser emprendedor. Si me quedo con alguna de las definiciones que Diego ponía al principio de esos 4 tipos de emprendedores, creo que los cumplo todos, ¿no? Porque también fui de esos que hacía pulseras de pequeño o organizaba las fiestas en el instituto. Soy emprendedor tardío porque, aunque fui autónomo durante 15 años, pues nunca fui más allá de ser autónomo hasta esta experiencia con Live Topic. Encontré una oportunidad porque algún contacto que tenían me dijo, oye, ¿por qué no nos echas una mano con la parte de marketing digital, con este proyecto que tenemos, etcétera, etcétera? Y por casualidad le di el giro totalmente a mi vida más enfocada fuera del emprendimiento y me centré en emprender y en unirme a Live Topic, que al final es algo tan sencillo como un asesor financiero online, ¿vale? Ahí ponemos que es el primer asesor financiero online. Hay otros, pero nosotros somos los primeros. Esto no es un recomendador, sino un comparador, sino que intentamos darle información independiente a las personas que son usuarios de nuestra plataforma sobre temas de riesgo, ahorro, inversión y jubilación. Lo que hacemos es emitir tu pasaporte financiero. Si entramos, a ver si me deja...
si me deja cambiar la presentación a otra pantalla. Aquí estamos, para que veáis un ejemplo de lo que hacemos. Ahí estamos. Bueno, esta es nuestra web y básicamente lo que intentamos es ofreceros pues, información sobre cómo ahorrar más y mejor, rentabilizar tus ahorros y proteger el futuro de los tuyos y tuyo. Entonces, aquí tenéis algunos de los ejemplos de los que disponemos. Básicamente lo que hacemos es hacer un análisis de tu situación financiera actual y a partir de ahí hacerte una serie de recomendaciones. Una serie de recomendaciones sobre ahorro, sobre jubilación y nuestro algoritmo lo que hace es ajustar a toda la información que tú nos facilitas, pues aquellas cuestiones que tendrías que tener en cuenta y aquellos productos que deberías tener en mente de cara a un futuro. Y esa es un poquillo la funcionalidad de este asesor financiero online. Pues en la parte de seguros de vida, en la parte de productos de ahorro y financieros, inversión, etc. ¿Vale? Entonces, esta es un poquillo a ver si me deja volver a la presentación. Ahí estamos. Esta es un poco la finalidad de LifeTopic. ¿Y dónde nace esto? Pues nace de dos de los socios fundadores que trabajaban en banca y en seguros, estaban un poco hasta las narices de que la gente de arriba, los jefes, dijesen, oye, esta semana o este mes necesitamos cubrir la cuota de seguros de vida. Entonces tenían que llamar a todo el mundo, independientemente de que necesitasen o no seguros de vida, para convencerlos y colocarles un producto que no necesitaban realmente. Eso está pasando muchísimo. De hecho, esta semana salió en Twitter un estudio de que los productos contratados con los bancos son 300% más caros que con aseguradoras, los productos de seguro. Y bueno, eso es lo que estaba pasando en ese momento y ellos decían, joder, ¿no podremos hacer algo de forma automatizada para que nuestra visita que hacemos a los clientes, como más personalizada, pueda ser cómoda, independiente y desde cualquier dispositivo? Y bueno, pues de ahí nació LifeTopic y después de un par de aceleradoras donde también nos ayudaron muchísimo a madurar la idea, a pivotar, a darle vueltas, pues fue creándose y fue madurándose la idea que hay detrás de LifeTopic hasta el día de hoy. Bueno, realmente hasta hace unos 4 o 5 meses éramos un proyecto con un producto mínimo viable, como Víctor y decía también Jacobo, y que era funcional y que, bueno, pues cubría una de las necesidades o las necesidades que nosotros veíamos que después de preguntarle a la gente tenían, pero la capa tecnológica, si nos centramos, como este proyecto está centrado más en la tecnología y en las tecnologías makers, pues la capa tecnológica se la hemos empezado a dar este año, la capa tecnológica gorda. Durante este año pues, nos han concedido un CDTI Neotec, que es una ayuda del Ministerio de Innovación e Industria, para dotar de tecnología a nuestro algoritmo y a nuestra plataforma. Y llegar dentro de un par de años a tener un marketplace donde aseguradoras y entidades financieras puedan ofertar según las necesidades que tienen los clientes y hacer un match entre oferta y demanda. Para eso pues lo estamos desarrollando con tecnología Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y al final de todo también habrá una fase donde utilicemos blockchain para cambiar el paradigma de la distribución de los seguros, que es que no te tengan que mandar a casa todos esos papeles para que firmes, devuelvas firmado, etcétera, etcétera, sino que todo se pueda hacer en este mundo virtual de una forma segura y totalmente controlada la validez legal en digital. Vale. Ese es un poco donde nos centramos con LifeTopic.
¿Por qué surgió LifeTopic o por qué los inversores dijeron, oye, pues esto no tiene mala pinta y puede ser interesante una oportunidad? Por ese numerito tan grande que veis ahí, ¿no? Pues al final el volumen de negocio que se mueve en primas de seguros y productos financieros en España es tan alto como esa cantidad. Y coger un trocito de esa tarta es muy interesante. Y desde LifeTopic y en el sector, que yo creo que está sufriendo una transformación digital potente, es consciente y somos conscientes de que esto tiene que transformarse a la parte digital, sobre todo en la comercialización. Entonces, mucho de este pastel se va a digitalizar y ahí es donde estamos intentando quedarnos nosotros con una parte de ese pastel junto a nuestros partners e inversores que nos han apoyado durante estos ya 3 años de vida. Lo decía Víctor antes y Diego en la primera intervención, hay un montón de competencia, no somos los únicos, aunque sí los primeros, y ahí veis un poco como ejemplo un mapa de competidores en distintas verticales donde nosotros actuamos, ¿vale? Como veis debajo hay algunos que se parecen a nosotros, hay otros que hacen lo mismo que nosotros, pero no en exclusiva lo mismo que nosotros. Entonces siempre hay un punto, un pilar diferencial, como decía también Jacobo al final, donde podemos sacar pecho y decir, oye, nosotros hacemos esto, nosotros te recomendamos de forma independiente lo que necesitas, cuantificamos tus necesidades y después tú haces lo que quieras, ¿no? Entonces sí que es importante en el mundo emprendedor pues, tener clara ese pilar que no deja de ser un pilar histórico del marketing, ¿no? Yo que vengo del mundo del marketing, al final la diferenciación y el posicionamiento en la mente del cliente, esa es un poco la clave. Bien, y por último, antes de entrar en la transparencia final, os he puesto un ejemplo del año pasado, de finales del año pasado, de un pequeño cuadro de mando que tenemos. Porque si algo he aprendido en LifeTopic desde que llevo 2 años y medio aquí, es el poder de las métricas y el poder de medirlo todo y el poder de saber lo que está pasando ahí fuera. ¿Qué te dan estos números? Estos números te dan la capacidad de controlar, de medir, y lo decía Víctor muy bien, porque su plataforma también está enfocada en ello, y de tener muy claro lo que está pasando en tu negocio. Y esto además te vale para tener argumentos a la hora de vender, a la hora de enamorar a un inversor, a la hora de contar la idea a quien necesites contarla, ¿vale? Estas son las métricas, pues eso, de las últimas 14 semanas que tenía 2019. Ahora en 2020 con todo este lío de COVID, etcétera, aún no hemos actualizado esta transparencia, pero vamos, que ahí veis desde cuánta gente registramos en nuestra web, cuánta gente se convierte de toda la gente que entra, cuánta gente, cuánto nos cuesta conseguir un lead, cuánto crecemos semanalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que esto lo tengáis claro, no en unas etapas tempranas, cuando aún la idea va cogiendo tracción, pero en el momento que empecéis a atacar al mercado, cuanto antes intentad medir todos estos parámetros. En cada caso serán distintos, ¿no? Pero bueno. Y por último, sí que hemos coincidido los 4 en el tema del equipo. Y realmente creo que es una de las claves fundamentales. Y desde hace unos meses también soy encargado un poco, además del marketing, de la parte de organización o de operaciones. Y es una de las cosas más difíciles, pero que más satisfacción reporta, ¿no? Trabajar con personas, tratar con equipos, cumplir las expectativas de la gente
y que todo se alinee de una forma pues muy clara en un objetivo concreto, en unos objetivos concretos, creo que es fundamental. Y como bien decían mis compañeros anteriormente, esto es duro, ¿no? Y al final necesitas que el equipo entienda que es duro, ponga toda la carne en el asador y pues arrime el hombro cuando haya que arrimarlo, disfrute todos los días, apoye y bueno, que al final seamos como todos a una. Hasta el año pasado éramos 3 o 4 y de repente hemos ido incrementando de forma considerable el equipo. Ahí veis a Juan, a Eli y a Jaime, que son nuestras últimas incorporaciones al equipo para la parte que os decía de Big Data y Machine Learning, y ahí están trabajando duramente. Ellos han entendido la filosofía startup de LifeTopic desde el principio. Lo decía Diego al principio. Igual no podemos pagar más que otros grandes y otros gigantes, pero sí que tenemos otros beneficios y otra agilidad y otra forma de hacer, que en el caso de Juan, Eli y Jaime son la clave y lo fundamental. De hecho, los fichamos por eso, porque estaban en otras empresas más grandes y estaban un poco ya aburridos del mundo corporativo y de ese estancamiento y les atrajo mucho el proyecto y ahí están. Entonces, bueno, esperemos que duren con nosotros mucho tiempo porque también hay una competencia muy gorda, muy grande en este mundo técnico, pero bueno, sí que siempre hemos tenido claro que LifeTopic tiene que o no puede abandonar su esencia startup para que sea atractivo para todos los que estamos ahí. Y ese es un poco el recorrido que yo quería hacer por LifeTopic y por la parte emprendedora, para presentaros un poco, pues también a todos los que estáis, entiendo, relacionados también con el mundo maker o el mundo de tecnología, pues en qué estamos metidos, ¿no? En temas de Big Data, en temas de Machine Learning, en temas de un poco más adelante de blockchain y de smart contracts, que le hace mucha falta para transformar digitalmente un sector que está muy, muy anticuado, que es el sector de los seguros. Vale, pues tenemos 5 o 10 minutos para responder alguna duda, alguna pregunta que haya surgido por aquí. Yo tengo aquí el panel. Adolfo también. Yo tengo que preguntar. Duda. Sí, pues yo dale. Tengo que preguntar, porque os felicito a todos. He estado teniendo, prácticamente he escuchado todo, aunque en algún momento he tenido que contestar alguna llamada. Y enhorabuena tanto pues, a ti como a Jacobo, a Diego, a Víctor, todos los proyectos que están muy bien, muy interesantes. Me quedaba con una última idea de Jacobo que me llamó mucho la atención. Comentaba el tema de los respiradores, porque también se habló el primer día en la sesión de Ourense, que uno de los grandes retos, que quizás no lo habéis puesto, y yo creo que en estos momentos tan por encima, que siempre me sigue pareciendo un gran problema, es el marco legal, ¿no? El marco legal por los innovadores, por los que avanzan, siempre es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, en muchos casos, ya no digo desde el LOPD hasta temas incluso de protección de datos o... Yo creo que, por ejemplo, ahí en el caso de los respiradores, el tema del marco legal fue crítico, lo comentaba el presidente de la Cluster Alliance. Yo creo que era un tema muy interesante, pero también me llamó la atención, no me quería llevar a eso, y que es una reflexión, a ver qué opináis, y lo digo también para que comentéis, ¿no? Porque habéis pasado muy poco por encima de que hay una cosa que se llama COVID, que tenemos una pandemia y que yo soy de la opinión de que esto lo cambia todo. De repente estoy jugando al fútbol y me paso a jugar al baloncesto. Y entonces ya no juego con el pie, juego con la mano. Entonces, todas las empresas, y hoy el ejemplo, y es algo que estaba en la cabeza del emprendimiento maker, es que todos aquellos proyectos como los que hoy estamos, que utilizan la tecnología, que su parte de tecnología está en su core de negocio, pues yo creo que lo tienen como más fácil. Pero yo os quería hacer la pregunta al revés. Me explico. El proyecto Emprendemaker es un proyecto de cooperación impulsado por diferentes administraciones. Está la Xunta de Galicia, está la Diputación, está el Concello.
Es un proyecto diseñado, yo tuve el placer de participar en el diseño inicial. Es un proyecto diseñado pre-COVID. Esto parece la coña, ¿no? Pero es ACDC. Pues sí, no, después del COVID pasan cosas, ¿no? Entonces, me gustaría saber, vosotros en vuestra clave de emprendedores, de sufrirlo en vuestras carnes, ¿qué recomendaciones le haríais a las administraciones para cambiar un poco más la forma de apoyar al emprendimiento? Porque tengo la sensación, Gonzalo y yo ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, de que desde lo público seguimos un poco mareando la perdiz, ¿no? O se sigue mareando un poco la perdiz. Y creo que, insisto, que el COVID, la forma de incentivar proyectos más tecnológicos, no sé cuál es vuestra opinión, lo digo, os lo quería presentar un poco a la mesa, ¿no? ¿Qué va a cambiar con esta situación COVID? ¿Y qué deberíamos de cambiar o qué se debería de cambiar en la administración o en proyectos como en Emprendemakers para apoyar más los proyectos emprendedores? Ahí ya, la primera, así a la línea de flotación. Es más de periodista, es más de tendencia. Pues mira, llevándolo a el ecosistema gallego, justo antes de estas últimas elecciones, lógicamente, desde Startup Galicia, que es una asociación como muchas otras, pero de emprendedores gallegos, se publicó, además de un mapa de startups con los recursos y demás, un manifiesto con 10 puntos claves que deberían tener pues, los ganadores de las elecciones, que en este caso fue Continuista, ¿no? Aún así, creo que se ha pasado un poco por encima, y es mi opinión, porque al final, por mucho que nos quejemos, en el mundo emprendedor o te pones tú las pilas o si esperas por la administración vas con calma. Entonces, no sé el resto... No va a tu ritmo. Claro, vas un poco más rápido, entonces, ¿qué cambia la etapa que estamos viviendo o COVID? Que hay un montón de oportunidades más, entonces si eres capaz de aprovecharlas, no puedes esperar por el que viene detrás, porque se te pasan por la derecha, ¿no? Entonces, no quiero decir que los ritmos de la administración son otros ritmos, que para algunos valdrán o para un tipo de empresas, pero yo creo que en nuestros casos, bueno, pues tenemos que ir con un poquito más de agilidad, y salía mucho el tema de metodologías ágiles y demás. Es decir, eso es en donde estamos. No sé el resto de mis compis lo que opinan, ¿no? Un poco como tú, Gonzalo. A ver, en nuestro caso, la pandemia, no quiero decir lo que suene mal, pero nos ha venido bien. Y que esto que se entienda. Sí, sí. Digamos que nosotros somos una tecnología incipiente todavía, aunque sea en la realidad virtual y la realidad aumentada, llevamos muchos años escuchándolo y parece que todo el mundo sabe ya lo que es, pero muy poca gente lo estaba usando. Y digamos que el salto tecnológico de estos 4 meses a nosotros nos ha equivalido a lo mejor de 3 años. Y de repente, casi post-pandemia, como estamos metidos en ella, pero nos está llamando un montón de gente y un montón de gente interesada en este tipo de soluciones. Soluciones en las que a través de la digitalización y la virtualización y a través de herramientas muy asequibles con un teléfono que tenemos en nuestro bolsillo, con un ordenador, podemos hacer una gran cantidad de cosas. Y nosotros, a nivel de startup, no podemos, o sea, la administración es algo que está aquí en un lado, que de repente, de vez en cuando hay que echarle un ojo, pero que los ritmos son los que son. Y en pleno 2020 los ritmos de la administración para nosotros no podemos asumirlos, pero sí que es cierto que tenemos que echarle un vistazo de vez en cuando para ver qué está pasando y también aprovecharla. Sí, pues, o sea, por nuestra parte, respecto al tema del COVID, nosotros es cierto que a mí personalmente, o sea, veníamos con el discurso, ¿no?, de poder monitorizar las fábricas desde la distancia, y esto ha sido como, me ha dado mucha rabia ver que han estado managers de empresas industriales, sobre todo alimentación, ¿no?, que es lo que ha sido funcionando, teniendo que ir todos los días a planta, bajando todos los días con el riesgo que eso supone. Cuando con una tecnología como la nuestra o como la de Diego, se podría hacer perfectamente desde casa y evitar limitar el contacto y limitar la presencia. Entonces, eso me ha dado bastante rabia, pero por otro lado, bueno, ha
ha impulsado el que se ha tenido que mucha gente teletrabajar de manera forzada, como se ha podido y demás. Entonces, creo que para empresas también como la nuestra es una oportunidad de negocio y sí que han sido alguna cosilla propiciada por esto, y que evidentemente espero que cambie la mentalidad y que esto abra también, yo también pienso, no solo pensando en el COVID, sino que la gente puede pensar en puestos que antaño, esto, como te digo, un director de planta o tal, o de la conciliación familiar o teletrabajar o tal, era como un imposible. Esto ha demostrado que es posible, o por lo menos que existen las tecnologías que han salido más de relieve con ello. Entonces yo espero que la mentalidad, que al final es importante, cambie en este aspecto, y todo esto yo creo que va a ayudar sobre todo en el sector industrial, porque al final el sector pues IT o tal, pues bueno, más o menos creo que por lo menos en nuestro caso ya teletrabajábamos, no había especial problema. Y respecto al tema de administración, yo creo que siendo startup, o sea, nosotros por ejemplo es muy raro, no nos lo planteamos que la administración nos contrate, porque tienes que tener un pulmón y es muy complicado. Entonces creo que el objetivo de la administración respecto a las startups debería ser dinamizar, en el sentido de poner en contacto a empresas, digamos, más asentadas con las nuevas empresas. ¿Qué consigues con esto? Ayudar a las dos partes, porque la empresa grande o más asentada va a poder innovar, va a poder incorporar nuevos productos, y la startup va a tener negocio. Y el punto de unión, quien sabe dónde está todo el mundo, es mucha de la administración. Y creo que en este sentido, iniciativas como la Business Factory Auto, Business Factory Food, son muy positivas, porque por lo menos aquí en Galicia creo que esa parte, al menos con temas de aceleradoras, se está haciendo más o menos bien, y a nosotros nos ha funcionado, porque hemos estado en contacto con empresas que de esta manera imposible. Evidentemente, creo que hay cosas que se pueden mejorar. A mí no hay cosa que más rabia me dé que ver un evento de la Xunta o de los actores de por aquí y que las empresas que van a presentar son empresas de Madrid, cuando realmente están financiando ellos, empresas de aquí, y a mí a veces, más que una subvención, me ayuda mucho más que me pongas pues en un evento como este, en un panel donde yo pueda contar lo que hago, porque me es muy difícil, yo no tengo los medios, no soy Indra, o sea, para alcanzar a esos clientes. Y eso muchas veces nos ayuda. Yo creo que es el pasito que falta, pero sí que creo que al menos en Galicia se está encaminando más o menos bien en ese aspecto. Yo coincido además muchísimo, Víctor, llevo bastantes años también en esto. El networking es una faceta también muy importante, ¿no? Que Gonzalo además también conoce muy bien, ese papel de relacionar que tendría que hacer mal la administración. Por eso preguntaba, fijaros que los tres coincidís, no sé si Jacobo también quiere intervenir, pero perdonar la interrupción. Lo que sí creo que también ahora la tecnología en el campo del emprendimiento ya no es una opción. Es decir, es que ahora o utilizas tecnología, sea tecnologías makers, tecnologías emergentes. Fijaros también todo el momento que estamos viviendo de compartir, incluso innovación. Ya no digo en las vacunas, ¿no? Es que la red de makers ha facilitado un montón de conocimiento compartido. Entonces estamos viviendo en un momento interesantísimo para las empresas que tenéis base tecnológica, que yo coincido que se va a acelerar muchísimo, yo creo que a raíz del COVID, ¿no? Y tú acabas de comentar, Víctor, un ejemplo clarísimo. ¿Para qué baja la planta si ya tengo un montón de sistemas alternativos, ¿no? Me parece fundamental. Ya me callo, Gonzalo. No, al contrario. Tengo cierta tendencia a hablar. Muy, muy interesante. Y muy de acuerdo también con Víctor, siendo también parte de un poco el ecosistema de organización de eventos, etcétera. En esa faceta la administración apoya mucho, es decir, y tendría que apoyar más, ¿eh? Sí, pero bueno, toda la parte de recursos a disposición del emprendedor, como Vía Galicia, las Business Factory, etcétera, etcétera, se están llevando adelante con una inversión importante, etcétera, y después, obviamente, como en todo, hay muchas cosas que mejorar para seguir creciendo, ¿no? Pero sí que a nosotros también nos ayudó mucho Vía Galicia y nos ayudó mucho pues, estar en ese entorno, en ese contexto y hacer que ese contexto sea un todo uno. Por eso también antes decía que desde Startup Galicia pues habían hecho el esfuerzo de un mapa de emprendedores, un mapa de recursos, hacer un manifiesto de las necesidades que tiene el ecosistema, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante.
Bueno, nos vamos un poquito de tiempo, pero si queréis cerramos con una última pregunta y listo. Por centrar un poco alguna pregunta que ha llegado desde la audiencia. Hay un tema que ha salido en las 3-4 intervenciones, que es el tema de vender. Y yo no me gustaría que lo dejásemos ahí sin comparar con el tema de invertir o conseguir inversión, ¿vale? Y hay algunas dudas desde la audiencia que así lo dice también. Hay dinero e inversión en España para startups, qué recursos existen a disposición del emprendedor, qué problemas os habéis encontrado a la hora de financiar vuestra actividad. Y quizá los 4 casos que estamos aquí ya hemos pasado un poco esa primera etapa donde la financiación para echar a andar es más importante que las ventas, y así lo hemos dejado claro, ¿no? Ahora estamos muy centrados en vender, vender, vender y conseguir vender, porque de ahí vamos a poder, pues, sustentar toda la actividad. Pero sí que es interesante, y yo creo que muchos de los asistentes estarán en esa fase, que hablemos un poco de esa parte de funding, ¿no? De esa parte de, oye, ¿cómo fue eso de liarse la manta a la cabeza, dejar de cobrar, por ejemplo, de una empresa y poner tus ahorros encima de la mesa para montar algo? Diego decía, erais 3 al principio, ¿no? ¿Y cómo empezáis? ¿Cuánto os cuesta en pasta? ¿Cuánto, no Pues sé, mira, tu caso? nosotros somos un poco rara avis en cuanto a esto, y nuestra experiencia no quiero que sirva de ejemplo porque no es lo habitual, ¿vale? Nosotros veníamos de trabajar juntos y decidimos montar la empresa, pues porque vimos el nicho de mercado, nos apetecía un cambio, lo que decía, emprendedores tardíos, y nos juntamos 3 perfiles que nos complementábamos muy bien y que nuestras experiencias encajaban muy bien en este tipo de tecnologías, y un poco a modo de, pues eso, de prueba, empezamos con lo que os contaba, lo del videojuego, Call the Flock, y tuvimos mucha suerte. Tuvimos mucha suerte porque la verdad que con el juego nos fue muy bien, y a raíz de que el juego nos fue muy bien dijimos, a ver, esto va en serio, ¿no? Habrá que montarse, pues, una sociedad, pues todo el papeleo. Y tuvimos otra gran suerte de que cuando al día siguiente de montar la sociedad ya teníamos un cliente con un proyecto muy grande. Entonces, digamos que en nuestro caso no necesitamos inversores externos porque la propia inversión fueron nuestras ventas, y como sabéis vosotros de sobra, el mejor inversor que hay son tus clientes, y ir financiándote con tus clientes. Además, también nosotros conseguimos el sello de iniciativa base tecnológica, que también fue una ayuda importante al principio porque aún es un dinero. Y a raíz de nuestro primer cliente, lo de Apple, que nos abrió muchas puertas, y un poco pues ir tirando de todos esos años de experiencia y de haber trabajado en muchos sitios, pues nos hemos ido financiando con nuestro trabajo y estamos teniendo un crecimiento. En este año estamos creciendo casi a un 200%, y ahora en septiembre vamos a empezar a contratar gente también, y de momento nos estamos financiando con nuestros clientes. Entonces, yo creo que no somos un ejemplo de la realidad, porque la realidad va un poco por otro lado, y al principio sí que es verdad que vosotros lo sabéis, o sea, hace falta un montón de dinero para muchas cosas. De todas formas, escuchaba el otro día en un podcast que los fondos de inversión están dando la vuelta, ¿eh? Antes se centraban mucho en crecimiento, independientemente de ganases dinero o no, y ahora están centrándose en métricas de ventas, o sea, que van por el mismo lado. Siempre quedarán fondos para esas Claro. etapas primeras, ¿no? Pero bueno, que Y ojalá todas sean como Kendra, que tengas claro, el primer cliente en la puerta. que conste que depende del modelo de crecimiento que quieras tener, ¿eh? En Claro. nuestro caso, pues es un crecimiento más orgánico y más lento, pero no todas las startups o no todos los modelos de negocio soportan esto. Entonces,
o muchos modelos o les metes mucho dinero al principio para que crezcan muy rápido y por lo de siempre, ¿no? Lo de ser escalable y no vendas uno, vende 1 millón y para eso te necesitas un dinero inicial, o un modelo de nosotros no sé si somos startup o somos empresa, entonces digamos que son crecimientos diferentes y modelos diferentes. Víctor, ¿cómo lo ves? ¿Cómo fue el principio, los inicios? Nosotros, ¿Vosotros o sea, lo pasasteis mal o no? no, yo creo que nosotros tuvimos mucha suerte. O sea, nosotros estábamos los 3 socios trabajando por cuenta ajena. Lo que te dije, os conté, empezó con un PowerPoint, con un poco la broma y la idea, el plan original era seguir trabajando, seguir con nuestro salario y a la vez tener la empresa, y ya ficharíamos a alguien que fuera haciendo los desarrollos y todo esto. Esto, bueno, no sé si a alguien le funciona, a mí no me ha funcionado. Nada, tuvimos la suerte de que tuvimos que fundar la empresa para poder facturar estos primeros trabajos. Nuestro cliente nos llevó a hablar nos llevó prácticamente a presentaros a esto de BCA, el BCA Auto, y nos presentamos, nos cogieron y ahí fue cuando dijimos, oye, esto, bueno, el plan que teníamos inicialmente puede estar bien, pero no es sostenible en el tiempo, porque no, lo que decía un poco Diego, o sea, a veces la empresa tenía que dar una pequeña masa crítica para ir moviéndose, y vimos que teníamos que hacerlo nosotros. Y también, bueno, nos pasaba, o al menos a mí personalmente me pasaba algo, que es que tenía el corazón ampliamente dividido, porque en la empresa en la que estaba, pues bueno, tenía un puesto que me requería mucha implicación, y a mí eso al final del día, llegar, estar con un trabajo tal y ponerme a otro que también me encantaba, acababa los días auténticamente destrozado, pero sobre todo mentalmente, porque era complicado. Eso, recuerdo para mí el punto de inflexión fue estar en una reunión de Mutec y me llamaron que había un problema y me tuve que ir pitando hacia Porriño y dije, bueno, aquí pasa algo. Entonces, lo que vimos fue, oye, BCA, nos ponen 25.000 euros en la mesa, que está genial para arrancar, y la opción de coger un préstamo participativo de 100.000 euros. Eso, ¿nos lanzamos ahora o lo dejamos? Y fue así como decidimos. Y la decisión fue lanzarse, porque teníamos la oportunidad. Entonces, eso, pues nos llegó la financiación con la aceleradora. Y aparte de ahí, y de momento no, siempre hemos tratado, el objetivo es ese, financiarnos con los clientes, pero sí que es cierto que para arrancar necesitamos, además de nuestros propios ahorros, que no eran muchos, pues un poco de ayuda, y vino muy bien. Yo creo que hay oportunidades. Mi impresión, porque nosotros hemos estado en muchos salados de startups, por ejemplo, aceleradoras, yo creo que hay más aceleradoras que startups a día de hoy. Estoy casi convencido. A nivel inversión, ese cambio que tú decías de que están buscando métricas es lógico. ¿Por qué? Porque ha habido una especie de boom, ¿no? De tengo idea, lo presento, me van a dar dinero, y alguna gente, creo y espero la que menos, dice así puedo vivir un par de añitos de un sueldo aunque esto no funcione. Bueno, pues eso, se está agotando. Entonces lo que tienes que demostrar es métricas. Oye, tengo a alguien que está dispuesto a pagar por esto. Entonces ya cambia la cosa un poco. Yo creo que es para filtrar, pero también a nivel de inversión, no sé a vosotros, a mí me llegan mails casi todos los días de inversores de todos los sitios, de tal. O sea, que yo creo que dinero hay. Además ocurre muchas veces que los propios fondos de inversión se han convertido, son un negocio en sí mismo y tienen objetivos. O sea, los tíos tienen que meter la pasta. Entonces, creo que oportunidades hay. Hay que, eso, depende mucho de tu modelo de negocio. Modelos definitivamente que necesitan muchísimo dinero, ¿vale? Según la tecnología, según el marketing que tengas que hacer. Entonces, si buscas, te lo trabajas y tal, llegas. Lo que pasa es que también dejar claro, el mensaje hacia el inversor es completamente diferente al mensaje del cliente. De hecho, el otro día nos pasó una cosa muy curiosa, que es que estábamos, bueno, para una aceleradora más de consolidación y tal, en la que era una entrevista un poco rara, porque era a la vez con la gente, con los inversores y con el cliente. Y era como muy chocante, porque yo le tenía que transmitir cosas diferentes a los dos, pero estaban los dos escuchando. Entonces, pero bueno, yo creo que oportunidades hay y que depende muchísimo de tu modelo de negocio. Y lo que decía Diego, el plan de negocio al menos hay que hacer un Excel o tal con unos números para ver precisamente si necesitas 100.000, 200.000 o 2 millones para arrancar el primer año. Vale, gracias, Víctor. Oye, yo estaría toda la mañana, porque además como me caéis muy bien todos y hay un montón de cosas.
Pero creo que ha llegado el momento de agradeceros tanto a Víctor, a Diego y como a Jacobo vuestra participación y los sabios consejos. Veo que fuimos los únicos que lo pasamos mal en la parte inicial y no tuvimos la suerte de tener ya los primeros clientes. Nuestro modelo es de esos de intensivo en marketing y había que levantar mucho dinero para probar cosas y convencer a más gente para seguir haciéndolo. Pero bueno, lo habéis conseguido. O sea que... Sí, efectivamente. Y en COVID hemos sido capaces de cerrar ahí el último respiro y esto nos da mucha vida. Yo creo que coincidimos todos en decir que esto es jodido, pero es muy, muy, muy chulo. Mola mucho hacer lo que te gusta, mola mucho la montaña rusa que decía Diego al principio, Jacobo. Oye, pues a veces habrá cosas muy chulas, a veces habrá cosas un poquito más jodidas. Y sobre todo, mola mucho aprender de todo, porque yo creo que el emprendedor aprende de todo, de la tecnología, de las personas, del marketing, está metido en todos los araos. Y eso, si os gusta estar en todo, tenéis dos opciones, ser consultor como Adolfo o ser emprendedor como nosotros. Bueno, Adolfo también tiene ahí un punto emprendedor curioso, pero bueno, eso queda para otro webinar. Pues nada más, nos queda agradecer obviamente a la Diputación de Orense, como decíamos al principio, que nos haya convocado a todos aquí y cerrar la Semana Maker. Adolfo, ¿algo más que añadir por la parte de organización? Nada, muchas gracias a todos porque sé lo difícil además que todo el mundo estamos con, yo también me incluyo, a 1000 cosas, con lo cual agradeceros doblemente el esfuerzo de estar aquí, porque yo creo que este tipo de charlas además pues siempre es inspiradora. Habíamos el otro día, habría en Orense un centro que es un poco la referencia de este proyecto, que es La Molinera, y que tiene el ecosistema Maker alrededor de él, y hay mucha gente joven, con lo cual vosotros también sois más jóvenes que yo, pero yo creo que es muy inspirador ver casos concretos y sobre todo que el sí se puede, el yes we can, ¿no? Que es casi muy a la americana. Entonces, viéndoos a vosotros, de verdad, agradeceros porque yo creo que es la mejor forma, por mucho que lo haga la administración, por mucho que proyectos, incluso que con Federi se hagan esfuerzos que son importantísimos. Estaba leyendo hace un momento también el manifiesto de la startup Galicia, ¿no? Y decís cosas interesantísimas, pero al final lo mejor es ver con ejemplos concretos como vosotros, con lo cual, mil gracias a todos por estar y acompañarnos. Vosotros. Venga, Gracias. buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias. Chao, Hasta luego. chao.